un día un buen samaritano vino a nuestra vida y un día pudimos tener en nosotros el amor, la fortaleza y la esperanza del Señor. Amén, porque no estamos solos. Vamos a darle gracias a Dios por ese tiempo. Vamos a darle gracias a Dios por ese tiempo y porque Él pasó un día por nuestra vida y nos miró, y no solamente nos miró, sino que nos cuidó, nos limpió, nos sanó y nos permite estar hoy aquí en esta mañana. Así que vamos a cantar esta canción que es muy bonita. En un tiempo me encontré solitario en este mundo, sin que nadie me ayudara y sin tener un refugio, pero vino el buen samaritano cuando yo me encontraba perdido en el camino, y moviéndose a misericordia curaba mis heridas poniendo aceite y vino. Por allí pasó un levita, me miró y no me hizo caso. También pasó un sacerdote, los dos pasaron de largo, pero vino el buen samaritano cuando yo me encontraba perdido en el camino, y moviéndose a misericordia curaba mis heridas poniendo aceite y vino. Ahora estoy en el mesón esperando su venida, esperando su regreso para estar en su compañía. Pero vino el buen samaritano cuando yo me encontraba perdido en el camino, y moviéndose a misericordia curaba mis heridas poniendo aceite y vino. En un tiempo me encontré solitario en este mundo, sin que nadie me ayudara y sin tener un refugio, pero vino el buen samaritano cuando yo me encontraba perdido en el camino, y moviéndose a misericordia curaba mis heridas poniendo aceite y vino. Por allí pasó un levita, me miró y no me hizo caso. También pasó un sacerdote, los dos pasaron de largo, pero vino el buen samaritano cuando yo me encontraba perdido en el camino, y moviéndose a misericordia curaba mis heridas poniendo aceite y vino. Ahora estoy en el mesón esperando su venida, esperando su regreso para estar en su compañía. Pero vino
Gracias, Dios, porque tú saliste a nuestro encuentro, Señor. Gracias porque no te importó que estuviéramos sucios, Señor, ni que estuviéramos perdidos, ni que no valiéramos ni un peso, Señor. Tú, Señor, viste en nosotros lo que muchas veces ni siquiera nosotros mismos vemos, Dios. Gracias, Padre, porque tú te detuviste, nos miraste con esa misericordia que hablábamos antes, porque tú nos miraste con ese amor con el que nadie más nos pudo haber mirado en este mundo, Señor. Y nos recogiste, Padre, y nos limpiaste. Nos diste una nueva oportunidad, Señor. Nos diste un corazón nuevo, Señor. Te damos la gloria a ti, Señor, por haber, Señor, tenido ese amor para con nosotros y por habernos dado la oportunidad, Señor, de ser unas nuevas personas, de ser hechos hijos tuyos, Padre. Te alabamos, Dios, por ser ese Dios maravilloso, Señor. Ese Dios todopoderoso que eres, Señor. A ti sea la gloria, Padre, por siempre y para siempre, Señor. Permítenos, Señor, ser siempre, Señor, agradecidos contigo, porque no merecemos nada, Señor. Pero aún así, Señor, tú dejas a las 99, Señor, y vas por nosotros, Señor. Sin importar, Señor, que a lo mejor las 99 también alguna se pierda, Señor, o muera. Tú vas por la que se perdió. Tú vas, Señor, por esa oveja a buscarla, Señor. Y así haces con cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Dios, te damos. En verdad que eres maravilloso, Señor, y que no cambiamos nada, Señor, por estar contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Permítenos estar en tu trono, Señor, y también agradecerte por tantas cosas que nos das, Señor, en el nombre de Jesús. Al borde de tu gran trono me postraré hoy aquí. Tu reina sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy aquí. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Amén. Te damos gracias, Señor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor.
amor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Amén, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos permites conocerte, Señor. Nos permites saber cada día más de ti, Señor. Y de esa manera poder nosotros cambiar, poder nosotros transformarnos, Señor, más, parecernos más a ti, Señor. Y así también reflejar al mundo, Señor, el amor que tanto necesita, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Padre, en el nombre de Jesús. A ti sea honra y honor, Señor. Majestad, adora su majestad. A Jesús sea gloria, honra y loor. Majestad, reino y autoridad fluyen del trono hacia su pueblo, a él cantar, exaltar y proclamar el nombre de Cristo, magnificar, glorificar a Cristo el Rey. Majestad, Adora su majestad. Jesús que murió se glorificó, de reyes el Rey. Exaltar y proclamar el nombre de Cristo, magnificar, glorificar a Cristo el Rey. Majestad, majestad, adora su majestad. Jesús que murió se glorificó, de reyes el Rey.
Jesús que murió, se glorificó, de reyes el rey. Amén, Señor. Te damos gracias, Dios, por este tiempo, Señor, de alabanza y de adoración. Te damos gracias porque nos permites levantar tu nombre, porque nos permites glorificarte, que es en verdad el deseo de nuestro corazón, Señor. Que tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor. A eso venimos, Señor, a exaltarte y reconocer que tú eres maravilloso, Padre. Así que gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Les doy la bienvenida a todos otra vez, a los que no había saludado antes, bienvenidos a este lugar. Damos gracias a Dios, dimos antes gracias a Dios por este local que Dios nos ha permitido ya tener para nosotros. Gracias porque Dios es bueno. Vamos a recoger las ofrendas, si me ayudas. Recuerden que damos de lo que el Señor ya nos ha dado. Damos de lo que el Señor ya nos ha bendecido. Cada semana, como dice su palabra, apartamos algo para el Señor. No se sientan comprometidos, ¿vale? Lo hacemos en obediencia al Señor porque conocemos su palabra y porque sabemos para qué lo hacemos. Le voy a pedir a Andrés que ore por las ofrendas y así también las recoja. Descendidos. Dios, te quiero dar gracias por permitirnos reunirnos un domingo más. Aquí te damos gracias también por este nuevo local que has permitido reunirnos, Señor. Te quiero pedir que podamos seguir avanzando, que estamos empezando aún, que este es solo el principio. Te quiero pedir que también nos sigas echando una mano, Señor, que sigas tocando el corazón de la gente para que se pueda acercar, se anime. Si le pilla cerca, lejos, Señor, dale tú la energía, la gana, la motivación de poder asistir aquí y que cada domingo, Señor, podamos ser más los que estemos cantando y glorificando tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. De igual manera vamos a disponernos para escuchar la palabra. ¿Cuántos han venido a escuchar un mensaje de parte del Señor? Pues dispongámonos. Acuérdense de los que no lo hagan aún, de traerse una agendita donde apuntar. De verdad que es muy bueno que entre semana podamos repasar lo que el Señor nos ha hablado este domingo. Así que aquí les dejo con mi esposito. Ahora sí, ya lo tenemos. Vamos a organizar un poquito la altura. Bueno, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Qué bueno verlos en este sitio que el Señor ha preparado para nosotros, para poder reunirnos, compartir. Yo creo que estamos bien, hay bastante luz. Hay mucha gente afuera, así que eso es bueno. Tenemos tarea, así que, bueno, gloria a Dios por este sitio. En esta mañana quiero empezar preguntándoles a ustedes, ¿quién ha venido obligado aquí hoy? ¿Alguien ha venido obligado? ¿Seguro? ¿Con consecuencias si no viene? ¿No? ¿Nadie? Bueno, ¿verdad? Eso es bueno saberlo. Que estamos aquí porque queremos, ¿verdad? Porque queremos hacer lo que es agradable al Señor, porque queremos venir a pasar tiempo con Dios,
a conocerlo, ¿verdad? Porque cuando meditamos en la palabra lo conocemos, para también, como hicimos al principio, darle gracias, agradecimiento, poner nuestras peticiones, ¿verdad? ¿Cuántos creemos y tenemos la certeza de que Dios es todopoderoso? ¿Verdad? Vamos a alzar la mano y decir, yo, ¿verdad? Todos creemos que Dios es todopoderoso, lo hemos visto, lo hemos hablado. Y quiero preguntarles, ¿alguno de ustedes ha visto algún milagro del Señor? ¿Lo han visto? Sí, claro, tenemos, que Valentina me dice, Andrés, y es verdad, Andrés para nosotros es un milagro que esté con nosotros, que esté aquí, es un proceso muy duro, bueno, el hermano Rafa lo compartió con nosotros, vivió con nosotros, y de verdad que siempre se lo recuerdo a él, tú tienes que tener claro que tú has sido un milagro de Dios. Entonces hemos visto milagros de Dios. ¿Alguno ha visto alguna sanidad de Dios? ¿Alguien que estaba enfermo y parecía que no podría sanarse y al final se sanó? ¿Verdad? También. ¿Alguno ha visto o ha vivido alguna provisión especial de Dios cuando estaba pasando por un momento difícil, alguna necesidad y de alguna manera el Señor provee? Parece mentira, pero el Señor provee y cubre y llega esa ayuda de donde no la esperamos, ¿verdad? No paramos, ¿no? De momento entonces decimos amén también a eso. Lo hemos visto, lo hemos vivido. ¿Alguno ha visto también alguna transformación de una persona? ¿Cómo se transforma ese corazón? No me miren a mí. ¿Cómo transforma ese corazón, verdad? Un corazón reacio, un corazón apartado. El Señor lo transforma y lo rinde a sus pies, ¿verdad? También lo hemos visto, ¿no? ¿Cuántos hemos recibido respuesta a una petición? Cuando estamos orando, pedimos y el Señor responde. Hace poco estábamos orando por esa casa que parecía difícil para el hermano Rafa y a pesar de lo que parecía imposible, la puso ahí y él está viviendo en su casa ahora. Cuando parecía que los papeles que nos iban a pedir, fianza, de codeudor, vamos, Señor, obra, tiene imposibles. Y ni qué decir de cuando nos ha librado de la muerte, ¿verdad? Algunos en las obras o en la carretera vemos que se nos pasa algo y dice, por poco y no la contamos, ¿verdad? Y es el Señor ahí obrando en nosotros. Y en ese momento, cuando vemos todas estas cosas, cuando vemos cómo el Señor obra, cómo el Señor provee, cómo el Señor cambia, cómo es nuestra relación de nosotros con Dios. Es buena, ¿verdad? De agradecimiento, estamos contentos, damos gracias al Señor, nos ilusionamos, nuestro corazón se fortalece, se anima, ¿verdad? Estamos exuberantes, decimos, sí Señor, yo estoy agradecido, yo quiero seguirte, yo quiero servirte, yo te prometo que voy a empezar a ir a la iglesia, yo voy a ir todos los días que haya actividad, yo voy a participar, ¿verdad? Yo voy a empezar a orar por la mañana, por la tarde. Cuando el Señor responde a nuestras peticiones, cuando todo es conforme a lo que nosotros pedimos, nuestra relación con Dios es buena, ¿verdad? Nuestra relación con Dios es estupenda. Estamos agradecidos, contentos y animados, porque todo lo que está a nuestro alrededor está conforme a como nosotros queremos o le pedimos. Así es, ¿verdad? Pero cuando la cosa cambia, cuando nuestras peticiones no tienen la respuesta que nosotros queremos, cuando esa persona, ese familiar que está enfermo, que oramos porque Dios lo sane, no lo sana, cuando al final seguramente puede fallecer, nos entristecemos. Cuando esa petición de ese trabajo, de esa casa, esa necesidad que nosotros tenemos, no llega. Cuando parece que el Señor se queda en silencio, no responde a lo que nosotros estamos pidiéndole. Aún sabiendo que cualquier cosa es posible para Él. También sabemos que Dios es soberano, ¿verdad? Lo hemos hablado, lo hemos cantado y lo hemos dicho.
Pero aún así, esa petición que nosotros pedimos no llega. Esa persona que pensábamos que iba a estar con nosotros toda la vida, ya no está. Esa pareja con la que nosotros habíamos hecho nuestra casa, nuestro mundo, se ha apartado. ¿Qué pasa en este momento? ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y ese es el tema que vamos a tocar hoy. El título de este mensaje es Cuando la voluntad de Dios trae dolor. Ese es el título del mensaje. ¿Qué hacemos cuando la voluntad de Dios no es la que nosotros queremos? Cuando la voluntad de Dios trae tristeza a nuestra vida, trae dolor. Y vamos a tocar 3 puntos para este mensaje. ¿Cómo afrontamos estas situaciones en nuestra vida? Vamos a buscar en el texto base de hoy, en Marcos capítulo 14, y vamos a leer del 32 al 36. Marcos 14, del 32 al 36. ¿Lo tenemos? Marcos 14, 32, 36. Vemos que Milton lo tiene, Willy. Tenemos tiempo, así que vamos a esperar que todo lo tengamos para que lo leamos juntos. Marcos, capítulo 14, a partir del 32 al 36. ¿Tenemos? Vale, vamos a leerlo. Dice, versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yendo un poco adelante, se postró en tierra y oró, si fuese posible, pasa de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Amén. Vamos a ponernos como siempre un poco en contexto. ¿En qué momento de la historia estamos? ¿Perdón? Estaba próximo al arresto de Jesús. Ya el ministerio del Señor aquí en la tierra estaba prácticamente terminando. Acababan justo, eso sucedió después de haber hecho lo que le llaman la última cena. El Señor se reunió con sus apóstoles, cenaron juntos, compartieron, avisó que uno lo negaría, ¿verdad? Que otro lo traicionaría, y estaba llegando a ese momento del arresto. Estaba el último momento. Y el Señor sabía, como Dios, lo que sucedería. El Señor tenía claro todos los acontecimientos que iban a pasar a partir de ese momento. Sabiendo lo difícil que iba a ser, lo doloroso que iba a ser y lo triste que iba a ser. ¿De acuerdo? Que todo terminaría, ¿cómo terminaría? Con su muerte en la cruz. Muy bien, pues teniendo ese contexto, vamos ahora al primer punto. Y el primer punto lo he titulado El hábito de estar a solas con Dios. Y vamos a leer el versículo 32 del texto base, que dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Este mismo pasaje lo narra Lucas, y Lucas dice, el mismo texto dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Como vemos aquí, se dirigió con sus discípulos a orar, ¿verdad? A Getsemaní, en el monte de los olivos. Y como dice Lucas, como solía, o sea que era, ¿un qué?
una costumbre, era un hábito que él tenía, salir a orar, apartarse a orar. Getsemaní se denomina como molino, como una presa de aceite, o sea que era un lugar apartado, pero cerca del Monte de los Olivos, donde ellos se juntaban, ¿verdad? Era el lugar que frecuentaba Jesús para pasar tiempo, para enseñar y para orar. Cuando él quería estar solo, se ve que ese lugar era muy tranquilo, pues él se iba ahí a estar a solas con Dios. Tenía ese hábito, tenía esa costumbre, ¿vale? Y es algo que si el mismo Jesús, que era Dios, tenía ese hábito, tenía esa costumbre, tenía esa necesidad de apartarse a orar, ¿ustedes creen que nosotros deberíamos tenerlo? ¿Ustedes creen que nosotros necesitamos tener un hábito como ese? De en algún momento del día, por la mañana, por la tarde, en algún momento, apartarnos de todo, del afán, del trabajo, de la casa, de los hijos, de todo, y dedicarle un tiempo al Señor. Es necesario, ¿verdad? Ahora, ¿lo tenemos? Y es una pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros. ¿Tenemos ese hábito? ¿Lo hacemos? Recuerde que un hábito se genera a partir de que una secuencia del tiempo. Entonces, si no lo hacemos, es necesario hacerlo. Yo en particular, y les va a sonar extraño, aparte de orar por la mañana y por las noches en la habitación, desde muy pequeño, aún sin yo ser creyente, pero obviamente sin ser cristiano, porque creyente siempre ha sido, ¿no? Pero tenía la costumbre de orar en el baño. Es algo que puede sonar extraño, pero lo hago aún sin haber creído en Cristo como el Señor de mi vida. Desde muy pequeñito, y era el tiempo donde yo estaba a solas con Dios, donde nadie me decía nada, donde yo soy el más pequeño de mi casa, y yo entraba al baño y oraba en ese momento. Y aún ahora lo sigo haciendo. Cuando estoy en la ducha, cuando nadie va a entrar, nadie va a interrumpirme, cuando estoy totalmente despojado de todo, en ese momento oro. Y es un hábito. Y no sé ni en qué momento surgió, ni por qué, pero es un momento que yo estoy a solas con Dios. Botaré agua, pero me da igual. Estoy a solas con Dios en ese momento. Y en ese momento es cuando oro, en ese momento es cuando me arrodillo, en ese momento es cuando lloro. Estamos solo Dios y yo. Nadie me ve. Yo creo que ni Caro lo sabía. En el momento de la ducha es cuando yo me pongo con el Señor. Y así no les digo que tiene que ser como ustedes lo hagan, pero estoy dándoles mi testimonio. Es el momento que yo tengo de intimidad con Dios. Ahora los invito a que ustedes también busquen ese momento de intimidad con Dios, así como lo hacía el Señor Jesús. Ese hábito de estar a solas con Dios. El Señor lo hacía en el monte, en Getsemaní. Nosotros podemos buscar cualquier lugar, pero generar ese hábito. Ese es el primer punto. Segundo punto, versículo 33. Dice la palabra: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Este segundo punto lo he titulado: rodéate de personas de confianza. ¿Ven? Y esta parte es una parte significativa, aunque no se habla mucho de la persona de Jesús. Como decía antes, Jesús estaba pasando por un momento difícil. Estaba preparándose para lo que se le venía, como decimos nosotros. Y tomó a sus 11 discípulos, porque Judas ya estaba en otras cosas. Tomó a los 11 que estaban con él y los invitó a orar. Pero aparte de esos 11, los dejó en un sitio, tomó a 3 y les dijo que vinieran con él. Y tomó ¿a quién? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Y no es casualidad de que haya tomado a estos 3. Si recordamos un poquito en la historia bíblica,
¿A quiénes fueron los primeros apóstoles que el Señor llamó a que lo siguieran? A Pedro, a su hermano Andrés, a Jacobo y a Juan, ¿verdad? Fueron los primeros 4 discípulos. Luego, si vemos en Marcos 3:37, que nos cuenta la historia de la hija de Jairo, que había muerto, el Señor dice, y permitió que le siguiesen, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Vuelve y los nombra a los 3. También, cuando la transfiguración, en Marcos 9:22, dice, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Entonces, no es casualidad que les llamara siempre a esos 3. ¿Por qué será? Porque era su grupo de confianza, seguramente, ¿verdad? Seguramente porque era con el que él tenía, como ser humano, tenemos unas personas que nos caen un poco mejor que otras, ¿es verdad? Nos llevamos bien, procuramos llevarnos bien con todos, pero hay unos con los que hacemos más afinidad. Seguramente estos 3 apóstoles fueron esas personas de confianza del Señor Jesús, aunque Él los amaba a todos por igual, pero tenía más afinidad con eso. Pero, aunque no me quiero salir del tema, el foco es que se rodeó en un momento difícil de personas de confianza. ¿Para irse de fiesta? ¿Para buscar pelea? No. ¿Para qué? Para que lo ayudaran, para que lo apoyaran en oración. En ese momento de angustia, de tristeza que estaba pasando, el Señor dijo a sus apóstoles que lo acompañaran a orar, pero en específico se apartó con 3 de ellos, con su persona de confianza, para orar, para como hombre sentirse apoyado y respaldado. Ahora yo les pregunto a ustedes, cuando ustedes están pasando por un momento difícil, cuando están pasando por una necesidad, por un momento de tristeza, de angustia, ¿qué hacen? A mí les digo que no me pregunten, porque esta palabra me ha... ¿Buscamos? ¿A Dios? Pero aparte de Dios, ¿buscamos personas de confianza? ¿Buscamos a hermanos en la fe para que oren por esa misma dificultad, esa necesidad? Claro, decía antes, esa llamada que llega en ese momento adecuado, ¿verdad? Ese hermano, esa hermana que siempre está dispuesto a darnos ese abrazo, esa llamada, ese mensaje. Estamos orando por ti. Sabemos que es difícil, pero estamos orando por ti. Los pastores que están pendientes, ¿cómo están? ¿Cómo van? ¿Qué necesitan? Es importante buscar a esas personas. Aunque seguramente en alguna necesidad no pueden hacer mucho, ¿verdad? Si necesitamos una casa, seguramente no nos pueden decir, toma la casa. Pero sabemos que sí pueden orar y que lo harán seguramente. Entonces, no nos apartemos, no nos alejemos, no llevemos la carga solos, como tenemos por costumbre, sino que busquemos de esa gente que sabemos que pueden interceder con nosotros por esa necesidad. Yo creo que los que estamos aquí sabemos, y si no lo sabemos, tengamos la certeza de que podemos contar los unos con los otros. Tenemos los teléfonos, tenemos el grupo. Cuando haya una necesidad, usarlo. Hermanos, necesito que oremos por esto. Tengo esta necesidad. Pongámosla en petición. Pongámosla en oración. Que ese grupo de personas que estamos en ese grupo, podemos ayudar. No solo en oración, podemos hablar con alguien, podemos hacer algo. Que busquemos la ayuda. Que sepamos que no estamos solos en esta batalla. Amén. Es innegable que la vida espiritual no es fácil, ¿verdad? Que no estamos exentos de pasar necesidades, de pasar por momentos difíciles, de pasar por pruebas, de pasar por momentos de tristeza, como decía antes.
es inevitable sentirnos muchas veces tristes, angustiados, defraudados, ¿verdad? Cuando llega una prueba así repentina, cuando llegan esos momentos de dificultad, muchas veces nos sentimos frustrados. Cuando ese proyecto que nosotros teníamos también se nos queda a mitad de camino, nos sentimos tristes, ¿verdad? Y muchas veces llegamos a sentirnos incluso culpables de sentirnos así, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Estamos fallando? ¿Nuestra fe es débil? ¿Qué está pasando con nosotros? Y yo ahora, a través de la palabra, aprendí que no tenemos que sentirnos mal por sentirnos tristes, por preocuparnos, por angustiarnos. Porque es una realidad que ninguno de nosotros quiere sentirse mal. Ninguno de nosotros quiere sentirse triste, ¿o sí? Ninguno de nosotros quiere agobiarse ni angustiarse. Ninguno de nosotros daría un paso adelante para decir, yo quiero que me golpeen, quiero que me torturen a mí, ¿verdad? Porque nadie quiere sentir el dolor. Es una naturaleza del hombre de apartarse de lo que le genera dolor. Ustedes ven a alguien que hay un fuego y mete la mano, ¿no? Inmediatamente la quita, ¿verdad? En cuanto está un poco caliente. Es una reacción natural. Pero lo importante es qué tenemos que hacer o qué vamos a hacer cuando llegue ese momento. Hay momentos que nosotros, por más que podamos o por más que querramos, no podemos controlar. No podemos controlar muchas cosas. No podemos darle solución a esa casa, a esa enfermedad, a ese proyecto. No podemos hacer mucho. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Acudir a quién? Al que es posible, al que todo lo hace posible. A Dios, acudir a Dios, busquemos a Dios en esos momentos. Y aparte también, apoyémonos en las personas de confianza. Apoyemos en esos hermanos que pueden animarnos también, que pueden apoyarnos en oración. Entonces ese sería el punto 2. Buscamos a Dios y buscamos y nos apoyamos en esas personas de confianza. Ahora vamos a la tercera parte. Aceptar la voluntad de Dios aunque duela. Versículo 35 del texto base. Dice la palabra, y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vemos que el Señor se apartó a solas y oró, solo, directamente. Y su oración, en su petición, ¿cuál era? Que si fuera posible, pasase de él esa hora, ¿verdad? ¿A qué hora se refería? ¿Ustedes se acuerdan un poquito atrás cuando no había empezado el ministerio del Señor Jesús y estaban en las bodas? Que la madre de Jesús, María, fue a buscarlo cuando se acabó el vino. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Todavía no ha llegado mi hora, ¿no? Espérate, todavía no es. Y luego pasó un tiempo, pasaron muchas cosas y ahora ya había llegado esa hora. ¿Y cuál era la hora? ¿Cuál era ese momento que había llegado? ¿Cuál era ese momento en el que se cerraría todo el círculo de todas las profecías que estaban anunciadas sobre el Mesías? Había llegado el momento en que se cumpliría el objetivo por el que Dios se había hecho hombre y había venido aquí a la tierra. Había llegado ese momento en el que uno de sus discípulos lo entregaría. Había llegado el momento en el que sería apresado y entregado a los fariseos. Había llegado el momento en que uno de sus discípulos lo negaría. Había llegado el momento en el que los otros discípulos, o todos los discípulos, se dispersarían, donde estaría solo. Había llegado el momento de ser juzgado
de manera injusta, de ser abofeteado, de ser golpeado, de ser humillado, de ser torturado, crucificado y muerto en la cruz. Cristo, Jesús, aunque era hombre, siempre supo lo que pasaría. Siempre supo lo que sucedería. Cada paso que se le venía, Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía lo que iba a sufrir. Y como ser humano, a su vez, tuvo miedo, tuvo angustia, tuvo tristeza a lo que venía, a ese dolor. Y por eso oraba al Padre. Y oraba que si fuera posible pasara de Él esa hora. Y esa palabra, pasase, en el original está parahormai, que significa pasar, venir, intervenir, adelantar, pasar por alto, pasar junto, intervenir. Y el Señor, en su oración, no oraba que esto no sucediera. El Señor tenía claro que tenía que suceder. El Señor en su oración le pedía que fuera lo más rápido posible. Que ese sufrimiento fuera lo más leve posible. Que si fuera posible, lo pasara por alto. Porque como hombre, no quería sufrir lo que él estaba sufriendo. No quería sufrir lo que se le venía, ese dolor. Que sabemos que no fue poco, ¿verdad? El Señor oraba para que ese momento tan duro lo pasara por alto. Porque como decimos, nadie quiere sentir dolor, ningún tipo de dolor. Y Marcos nos describe ahora esa oración del Señor Jesús, a solas con Dios. Y empieza con un Abba Padre. Y es significativo el Abba, porque el Abba es una frase que usaba generalmente los niños judíos para referirse a su padre. Entonces vemos ese sentimiento, ¿verdad? Es como los colombianos podemos decir papi o papito. Señor, papi, por favor. Es ese momento de agobio. Cuando ves que no tiene solución, ¿a dónde vas? Ayer Andrés estaba con una caña de pescar que quería pescar y estaba el nylon, enredado por todo. Lo primero que hizo fue, papá. Y me dejó ahí con el nudo ese papá, quiere ir a pescar, pero desenreda esto. Es ese momento, ¿no? El Señor también empezó su oración así. Abba, Padre. Ese cariño de quien va a quien tiene el poder. Ese sentimiento de cercanía. Y luego continúa. Todas las cosas son posibles para ti. Aquí vemos ese reconocimiento de soberanía. Ese reconocimiento del poder de Dios sobre todas las cosas. Sobre que es posible cambiar cualquier situación. Capaz de sanar cualquier enfermedad. Capaz de traer vida a una persona que ya estaba muerta, incluso 4 días como Lázaro. Esa capacidad de dar provisión a 5,000 solo con unos panes y unos peces, ¿verdad? De calmar tempestades, de transformar corazón. Todas esas cosas son posibles para Dios. Y en esa oración Jesús lo reconocía. Todas las cosas son posibles para ti. Y luego la petición, aparta de mí esta copa. Esa necesidad y esa petición de como hombre de no pasar por esa situación. Ese instinto humano, como decía antes, de rechazo hacia el dolor, hacia el sufrimiento. Nadie quiere sufrir. Es una realidad. ¿O a alguno aquí le gusta? No, ¿verdad? Ninguno. Nadie quiere pasarlo mal. Nadie quiere afrontar situaciones difíciles. Y continúa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y aquí vemos esa aceptación y ese sometimiento en obediencia a la voluntad del Padre por encima de la suya propia. Cristo se postró, se humilló
con un corazón contrito, un corazón humillado delante de Dios, pidiendo lo que Él quería que pasara, ¿verdad? Que no sucediera eso. ¿Ustedes creen que Cristo pidió mal? ¿Ustedes creen que Cristo estaría en pecado? ¿Ustedes creen que Dios no escuchó la petición de Jesús cuando le decía Abba Padre? ¿Sí? ¿Ustedes creen que no lo escuchó? ¿A que sí? ¿Pero qué pasó? Todos conocemos el resto de la historia, ¿verdad? Sabemos lo que sucedió. Sabemos lo que tuvo que pasar, lo que tuvo que soportar. Golpes, escupitajos, empujones, latigazos, la corona de espinas, que fue humillado en el camino al Gólgota, que fue colgado y clavado en un madero, y que luego murió solo en una cruz. ¿Por qué? ¿Por qué pasó por eso? Porque fue la voluntad de Dios para su vida. Nosotros nos llamamos o nos denominamos cristianos y estamos aquí porque queremos seguir, ¿verdad? Porque queremos seguirle, porque queremos aprender, porque Él es nuestro modelo a seguir, porque queremos caminar esas pisadas que Él nos marcó. Pues tenemos una gran tarea a partir de hoy. Aunque Jesús oró que eso no sucediera, que Jesús pidió que pasara esa prueba, que Jesús no quería eso, la respuesta de Dios fue otra. La voluntad de Dios fue otra. Y Jesús, aún sabiendo que esa voluntad de Dios traería dolor para Él, traería un tiempo de aflicción, traería un tiempo de tristeza, no solo física, sino mental, que no se sabe cuál era peor. Pero la física en concreto fue muy dura. Como hombre fue muy dura. Y por eso lo titulé Cuando la voluntad de Dios trae dolor. Porque muchas veces nos vamos a enfrentar en esos momentos. Lo estábamos viendo de manera increíble cuando estábamos dando los agradecimientos. Pruebas, dificultades. El 95% de la semana no me gustó, dijo el hermano Luis. Seguramente tenemos muchas situaciones difíciles, cada uno en un área. Momentos tristes, que nos agobian, que nos preocupan, que nos roban la paz. Que nosotros, se nos dice, todas las cosas nos ayudan para bien, ¿verdad? Pero nosotros muchas veces no lo vemos. Por más que intentamos verlo, no le vemos. ¿Y esto qué tiene de bien para mí? ¿Qué tiene de bueno? Pero tenemos que seguir. Es la voluntad de Dios. Como decía al principio, es fácil ser cristiano cuando todo nos va bien. Es fácil ser cristiano, obediente, cuando Dios responde conforme a nuestras peticiones. En ese momento es fácil. Pero cuando la voluntad de Dios es contraria a la nuestra, viene ese choque. Y tenemos que definirnos nosotros hoy. ¿Qué vamos a hacer? Cuando nuestros proyectos se ven truncados. Cuando esa petición no llega. Cuando esa sanidad no llega. Cuando lo que nosotros llevamos mucho tiempo pidiendo, no hay respuesta. Y cuando llega esa respuesta, es contraria a lo que nosotros estábamos pidiendo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Vamos a apartarnos? ¿Vamos a renegar? ¿Vamos a maldecir, como decían antes? ¿O vamos a continuar? Nuevamente tenemos
el ejemplo de Jesús, que todos lo conocemos perfectamente. Vimos y sentimos ese dolor que Él sintió por todo lo que Él pasó, que incluso tuvo miedo y oró para que el Señor lo apartara de ese momento. El Señor en cualquier momento hubiera podido salir corriendo e irse, ¿verdad? Y decir, yo hasta aquí llego. Todo era muy bonito, pero hasta aquí llego yo, ya no más. Pero vemos que no. El Señor cumplió la voluntad de Dios a pesar de todo. A pesar de todo lo que conllevaba. El Señor fue obediente y es nuestro modelo a seguir, como decía antes. Entonces, llegado este momento, es inevitable hacer la pregunta: ¿qué haremos cuando la voluntad de Dios traiga tristeza y dolor a nuestra vida? ¿Qué vas a hacer, Andrés? Amén. ¿Qué la vas a hacer, Milton? ¿Vas a seguir o volveremos atrás? Mariela. Adelante. Eliana, Willy. Es cuando hay que estar más. Vamos a seguir. Tengan cuidado. Estamos adquiriendo un compromiso. Yo primeramente. Vamos a seguir. Hemos dado un paso adelante. No te miro. Tenemos que seguir. Tenemos que hacer la voluntad del Señor. Cuando sea buena y agradable para nosotros, como cuando sea triste y dura. En algún momento lo veremos. No lo entenderemos en el momento. En el momento no lo veremos, el objetivo, no lo veremos, el porqué. Pero tenemos que confiar en que Dios sí lo sabe. En que el Señor ha apartado a esa persona por algo. Que el Señor no ha permitido ese trabajo por algo. Que el Señor no ha permitido que llegara eso que estábamos esperando por algo. No lo veremos, pero eso es la fe. Que aunque no lo veamos, tenemos la certeza de que es lo mejor para nosotros. Amén. Entonces, simplemente quiero dejarlo con una pregunta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Pasamos, hermano Rafa? ¿Pasamos? Yo los quiero invitar a que tengamos en cuenta estos puntos. Tener intimidad con Dios. Buscarlo en oración y buscar a esas personas que nos pueden ayudar. Y luego someternos a la voluntad de Dios. Le he pedido a Caro y a Rafa que canten una canción. Y como siempre, cuando la cantemos, estemos delante del Señor. Y cantémosla con conciencia, sabiendo de lo que vamos a cantar. Porque la canción también es una alabanza que llega directamente al Señor. Amén. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti, todo lo
soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Oh, yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Asimismo vamos a tomarnos un tiempo para, como dice la canción que acabamos de cantar, entregamos a nuestro Señor nuestro corazón, entregamos nuestra voluntad, que queremos nosotros mismos menguar en nuestros deseos, en nuestros anhelos, en nuestros propósitos, para que Él crezca en nosotros. También podemos orar para que el Señor nos ayude en esos momentos difíciles, en esos momentos de dificultad, esos momentos de tristeza y de angustia, que el Señor nos fortalezca, nos ayude a soportarlos, nos ayude a pasar esos momentos cogidos de su mano, que nos acordemos de la palabra que hemos meditado hoy, que nos acordemos del testimonio de nuestro Señor Jesús, que a pesar del dolor, a pesar de lo duro que tenía que suceder, el Señor siguió adelante. Que tengamos esos momentos de intimidad con Dios, que nos acordemos en esos momentos de nuestros hermanos en la fe, que pueden orar e interceder con nosotros. Que nos ayude, Señor, a hacer su voluntad por encima de la nuestra. Aunque no le encontremos sentido, aunque no le encontremos lo bueno, que confiemos y esperemos en que el Señor tiene el control de todo y que Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Yo quiero pedirle a 2 hermanos que oren. Si alguno más quiere orar también, siéntase en libertad. Que podamos menguar nosotros para que el Señor crezca en nosotros. En el nombre de Jesús.